Hola hermanos, buenos días o buenas tardes ya, bienvenidos. Vamos ahorita a tener este tiempo de estudiar la palabra de nuestro Dios. Les pido que si podamos concentrarnos, vamos ahorita a tener este tiempo espiritual. Si puedes tener tu Biblia a la mano y vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios juntos. Vamos ahorita a hacer una oración para comenzar. Y vamos directamente a la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos das para estudiar tu palabra. Te pedimos que tú nos des mucha sabiduría y discernimiento para poder aplicar cada una de las cosas que aprendemos a nuestras vidas. Te pido que cada hermano pueda escuchar atentamente, recordar cosas, aprender nuevas cosas para su crecimiento espiritual y para que sea de bendición. Ayúdanos a ser obedientes, a ser hacedores, no solamente oidores. Y te pedimos que tomes este tiempo en tus manos, en nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a empezar con el tema del día de hoy. Y el tema del día de hoy se llama Una vida agradable a Dios. Yo tuve que hacer un estudio de ciertas palabras, de qué es, cómo podemos hacer o cómo podemos vivir vidas que sean agradables al Señor. Yo creo que todos como creyentes queremos vivir vidas que sean agradables a Dios. Todos queremos vivir vidas que glorifiquen al Señor. Así que el propósito de este mensaje es de exponer lo que dice la palabra para poder ponerlo en práctica y vivir esas vidas que sean agradables al Señor. Ahora, no sé si tú te has puesto a pensar alguna vez, pero hay cosas que nos producen estar felices a nosotros, que son nuestro contentamiento, que son fruto de alegría y que nos llenan de gozo. Pero la Biblia habla mucho también acerca del contentamiento y del gusto y del gozo de Dios, que eso es algo de lo que casi no se habla y de lo que la Biblia habla mucho. Entonces, el chiste de hoy es también poner en perspectiva cómo debemos de vivir para vivir vidas que sean agradables al Señor. Y voy a mencionar tres puntos principales. El primero es qué significa agradar a Dios. El segundo, qué podemos buscar o agradar a otros o a nosotros mismos. Es algo que no debemos de hacer, pero la Biblia nos advierte acerca de estas cosas. Y también el punto número tres, que es ya donde voy a tomar mayor parte del mensaje, que es que la Biblia nos habla de cómo agradar a Dios. ¿Qué es lo que necesito hacer? Y qué son algunos principios bíblicos de cómo un cristiano debe de vivir su vida para que sea agradable al Señor. ¿Ok? Entonces, número uno, ¿qué significa agradar a Dios? Si nosotros buscamos la palabra en los diferentes versículos de agradar o sí, de agradar o de agradable, vamos a encontrar una definición: complacer, contentar o gustar. Primera serie de preguntas en este mensaje. ¿Nuestra vida ahorita, hoy, es agradable al Señor? ¿Podemos decir mi vida es agradable al Señor? O podríamos ponerlo de otra forma: ¿Dios se complace o está contento de cómo estamos viviendo para Él? O aún podríamos decir, eh, ¿a Dios le gusta cómo estamos viviendo nuestra vida? Tomando las diferentes palabras de la definición de agradar a Dios. La Biblia nos advierte de que podemos vivir vidas para agradar a Dios o vidas para agradar a otros o agradarnos a nosotros mismos. Y ese es el punto número 2 del mensaje. A nosotros mismos. El mayor ejemplo que podemos ver está en Génesis capítulo 3, versículo 6. En Génesis capítulo 3, versículo 6, la palabra o el contexto de Génesis 3 es la caída del hombre. Es cuando Adán y Eva pecaron y bueno, con todas las consecuencias que conllevó la caída, ¿no? Pero es una muestra perfecta de varios ejemplos de lo que implica agradarnos a nosotros mismos. Como vimos, creo que la semana pasada vimos que el corazón es engañoso, es engañoso más que todas las cosas, ¿verdad? Entonces, muchas veces cuando queremos agradarnos a nosotros mismos, no estamos agradando a Dios. De hecho, así es como va a ser la gran mayoría de las veces. No siempre, pero la gran mayoría de veces. Cuando nosotros buscamos agradarnos a nosotros mismos, nuestra comodidad, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hacer las cosas, lo que requiera menos esfuerzo para agradarnos a nosotros mismos, normalmente eso va a repercutir en vivir una vida que no agrada al Señor. Y la Biblia nos advierte de eso. Aquí en Génesis capítulo 3, versículo 6 nos dice la palabra: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella.
Entonces, la palabra de Dios nos está advirtiendo, no te agrades a ti mismo. Muchas veces cuando buscamos agradarnos a nosotros mismos, va a ir en contra incluso del mandamiento explícito, claro, de Dios. Y hay que tener cuidado con ello. También la Biblia nos advierte de buscar vivir la vida buscando agradar a los demás. En Génesis capítulo 34, y voy a mencionar algunos ejemplos, pero algo que me parece muy interesante es cómo, bueno, y esta es una aplicación muy específica, ¿no? Como para los jóvenes. Normalmente el requisito o el criterio para escoger una persona, por ejemplo, para casarse, ¿no? O para que sea tu novia o etcétera, del mundo es, si te gusta, por ahí empiezas. ¿No? La Biblia describe de manera muy interesante varias situaciones de hombres que se dejaron llevar por la vista, ¿no? Que les gustó una mujer, y las consecuencias siempre fueron malas, siempre fueron catastróficas. Entonces, tal vez si hay algún joven viendo este video, no te desanimes, no te desanimes, no quiere decir que tu futura esposa no te va a gustar, pero no es el criterio determinante para escoger si esta mujer es la con la que me voy a casar o este hombre es el con el que me voy a casar, sino que hay otros requisitos. Y si quieres saber más, habla con tu líder de jóvenes, habla con tu pastor, y ellos te van a dar te van a dar sabiduría y un consejo bíblico. Pero ahorita quiero que veamos, son unos ejemplos que son medios trágicos, pero, pero que nos muestran ese principio fundamental de no vivir para agradar a los demás y o porque te agrade otra persona y ese sea tu guía para tomar decisiones. En Génesis capítulo 34, versículo 19, voy a mencionar algunos ejemplos. Por ejemplo, dice 34:19, y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Aquí vemos la historia, pueden leerlo en su casa tranquilamente, Génesis 34, de un joven que le gustó una de las hijas de Jacob, que se llamaba Dina. Le gustó, dice la Biblia, literalmente la Biblia dice, le agradó. Le agradó y es una historia trágica, pero la violó y después le pidió a su papá que se la toma, porque se enamoró de ella, que la tomara o que se la diera por mujer, ¿no? Que como que fuera a pedir la mano, ¿no? A los papás, que en este caso era Jacob. Y dos de los hermanos de esta muchacha, dos hijos de Jacob, pues se enojaron por lo que había hecho y ellos le dijeron, pues sí, bueno, y también su papá, pues sí vamos a darle a la muchacha, pero se tienen que circuncidar. Y al momento en que se circuncidaron, al tercer día que tenían más dolor, los atacaron y los mataron a todos. Entonces es una historia muy trágica. Dices, ay pastor, qué trágico es esto. No es para que vine a hablarles de muerte ni nada similar, sino solamente para que veas de dónde te lleva ese criterio o ese principio de que, bueno, me agradó y eso es todo lo que importa y acaba mal. También podemos ver en la historia de Sansón, en Jueces capítulo 14, versículo 3, cuando a él le gustó una de las mujeres que no eran de su pueblo. Dicen Jueces 14:3, y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Y ese fue el problema de Sansón a lo largo de toda su vida. Puedes leer también la historia de Sansón en Jueces. En el Nuevo Testamento, ya en Marcos, capítulo 6, se describe la muerte de Juan el Bautista. Y en la muerte de Juan el Bautista fue por la misma causa, porque la gente se dejaba llevar por el agrado a los demás. En Marcos 6:22 dice, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa, y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Ella le preguntó a su mamá y su mamá le dijo, quiero la cabeza de Juan el Bautista, y mataron a Juan el Bautista.
precisamente buscar agradar a los demás. Basta de eso, y esos son malos ejemplos. La Biblia nos habla de que debemos de buscar o de vivir vidas que busquen agradar al Señor. No a nosotros mismos, no a los demás, sino de agradar a Dios. Y hay varios ejemplos de personas que hicieron cosas que agradaron al Señor. Podríamos mencionar desde Génesis, por ejemplo, en el capítulo 4, en la historia de Caín y Abel. Vemos que la ofrenda de Abel, dice literalmente la palabra, dice en Génesis 4:4, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. O podemos ver también, por ejemplo, en la construcción del templo o de Salomón, en este tiempo de Salomón, Dios le dijo a Salomón: pídeme lo que tú quieras y yo te lo voy a dar. Y Salomón le pidió sabiduría para poder gobernar al pueblo. Y en Primera de Reyes 3:10 dice: y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. O sea, fue agradable delante de Dios que no le pidiera una vida larga, paz con sus enemigos, o la vida de sus enemigos, o muchas riquezas, sino que le pidiera sabiduría, y eso fue algo que le agradó al Señor, y Él se lo concedió, le dio la sabiduría, y también le dio todas las demás cosas que no pidió. Entonces, hay ejemplos en la palabra de personas que agradaron al Señor. Yo el día de hoy quiero dejar algunos principios bíblicos de qué implica una vida agradable al Señor. Obviamente, el único que puede satisfacer y tener un amor así total de complacencia por su desempeño es el Señor Jesucristo. Él es el único que es perfecto y que caminó aquí en la tierra y que fue perfecto. Pero nosotros debemos de, como dice la palabra de Dios, esforzarnos en nuestra salvación con temor y temblor. Debemos de buscar vivir en santidad, debemos de buscar vivir vidas que sean para glorificar al Señor, para la edificación de los demás, vidas que sean agradables a Él. Vemos que la Biblia habla muchísimo de eso y habla de los beneficios y habla de muchas cosas maravillosas para los que buscan vivir vidas que complazcan o que agraden al Señor. Vamos a empezar con unos principios bíblicos, y el primer ladrillo que va en este edificio de cómo agradar a Dios es la fe. La Biblia nos lo dice claramente. Vamos a buscar en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos capítulo 11, versículo 6. La palabra nos dice en Hebreos capítulo 11, es el capítulo de la fe. Y aquí en Hebreos capítulo 11 primero empieza definiendo qué es la fe, y después empieza a dar varios ejemplos de personas que hicieron grandes proezas por medio de la fe. Y hay algunas que no hicieron grandes proezas, pero que tuvieron fe y que pudieron sufrir lo que sufrieron porque tenían la fe puesta en el Señor. Es sumamente importante este versículo, hermano. Este versículo es de memoria. Hay algunos versículos que yo siempre, cuando estoy predicando, le digo a los hermanos: este es de memoria, este es de que te lo tienes que saber como creyente. No quiere decir que si no te lo sepas no eres creyente. Lo que estoy diciendo es algo muy importante para tu vida como creyente. Entonces te lo tienes que saber. En Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, ¿qué está diciendo la palabra? Sin fe es imposible agradar a Dios. No improbable, no 50-50, no 80-20, no, sino que dice es imposible. Si no tienes fe, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe también tiene que ver con el objeto de la fe. No solamente es como vemos en los cuadros decorativos, si vas a Sears o si vas a alguna tienda y puedes ver para la sala de tu casa, ¿no? Ten fe o las cosas estarán mejor. O sea, no se está refiriendo a una fe impersonal, en algo difuso, indefinido, sino que se está refiriendo a tener fe en el único y verdadero Dios, a esa fe. ¿Por qué? Porque tú puedes tener una fe muy sincera y muy genuina y estar sinceramente equivocado. Puedes poner tu fe en ti mismo, puedes poner tu fe en otras personas, puedes poner tu fe en el karma o en el equilibrio del universo, o puedes poner tu fe en otra cosa. Pero la Biblia nos dice que la fe que nos está hablando aquí es la fe en el único Dios verdadero.
y que es imposible sin esa fe agradarle. También no es solamente un ejercicio intelectual, porque dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, ¿no? La Biblia dice que los demonios creen también y tiemblan. No es solamente un conocimiento o llegar a decir, bueno, estoy seguro de que hay un Dios. No es solamente eso, sino que poner tu fe en última instancia, confiar tu vida en ese Dios. Por eso dice, y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, fe en el Señor, primera cosa para vivir una vida que agrada al Señor. Nos lo dice textual, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, la primera piedra para agradar a Dios es la fe. Es así de simple. Número 2, es necesario también tener el temor del Señor. El temor de Dios. Temor de Dios no significa, creo que ya lo he mencionado, hasta hice una predicación de eso, no se refiere a un pánico, un terror, o un horror, o sí un miedo desmedido por Dios, sino que es un respeto reverente hacia el Señor porque entendemos quién es Él, que Él es el Dios Todopoderoso y que en nuestras vidas y prácticamente todo el universo está en sus manos. Si Él quiere y si Él dice se acabó, se acabó. Y dependemos de Él. Cada bocanada de aire que estamos respirando depende del Señor. Cada rayo de luz del sol, cada una de las fuerzas que sostiene todo nuestro universo dependen de la palabra de Dios. Es lo que nos dicen Colosenses, que por Él existen todas las cosas y por Él subsisten. Entonces, es muy importante el temor de Dios. Hoy en día no hay mucho temor de Dios. De hecho, hay personas que son burladores, como está escrito, como dice la palabra. En los postreros días vendrán burladores. Hay personas que se burlan de Dios. Hay personas que lo menosprecian. Hay personas que blasfeman el nombre de Dios. Hay personas que toman el nombre de Dios en vano. Hay personas que no les importa lo que dice la palabra y viven ajenos a la realidad de Dios. Hay personas que insultan a Dios. Hay personas que son... que rechazan a Dios y que, como dice en Romanos capítulo 1, detienen con injusticia la verdad. Hay personas así, pero el cristiano debe tener un temor reverente porque ha llegado a conocer a ese Dios que está en la palabra. Y te voy a decir algo, hermano, las personas que ahorita son burladores, las personas que ahorita no toman en serio, que menosprecian, que no quieren escuchar, todos van a dar cuentas a Dios. Y ahí no va a haber burlas, y ahí no va a haber risas, y ahí no va a haber, ay sí, que Dios es no sé qué. Ahí no va a haber blasfemias, ahí va a haber juicio. Una expectación de juicio segura. Hay un día donde Dios va a juzgar, dice, aún los secretos de todos los hombres, conforme a su evangelio. Y él lleva un registro de todas sus obras en libros. Dice, y van a ser abiertos los libros y cada persona va a estar delante y se va a parar delante de Dios. Ahí no va a haber ateos. Ahí no va a haber personas burladores. Ahí no va a haber, ay, ¿será que es cierto? No, ahí vas a estar parado enfrente de Dios y vas a ser juzgado y te vas a ir al infierno. O sea, hay que tomarlo con la seriedad porque eso va a pasar. Tal vez no pase hoy, tal vez no pase mañana, tal vez no pase en 100 o en 1000 años. No sabemos cuánto tiempo le queda a la humanidad, pero ciertísimamente va a pasar. Y nosotros debemos de vivir vidas con temor a Él. En Salmo 147, versículo 11 dice, se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. En Hebreos 12, 28 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Número 1, para agradar a Dios necesitas la fe. Número 2, necesitas temor de Él. Llegar a conocer a ese Dios que está aquí en la palabra y llegar a ver quién eres tú, quién es Él. Tengo temor de Él porque sé quién es, sé el poder que tiene. Hay gente que me parece muy chistoso, que se burla del Señor, pero ven imágenes, están en medio de una tormenta en un barco y ahora sí, ¿no? Ahí ya se acabó.
Ahí ya se acabó la burla a Dios y hay algunos que hasta caen y dicen, no, yo soy agnóstico, pero cuando ven la tormenta, ahora ahí sí doblan la rodilla. Y eso es solamente una creación de Dios. Si hay alguien a quien debes de temerle sanamente, es el Señor. Y lo único que evita que no le tengamos un temor o un pánico o un horror es porque sabemos que Él es bueno, porque sabemos que Él es misericordioso y que por eso no nos va a destruir. Tercera cosa, para vivir una vida agradable al Señor es la obediencia. Muchos, el día de hoy, es muy común que mucha gente dice, trae tu ofrenda, trae tu diezmo, trae esto, trae las escrituras de tu coche, que no sé qué, y desata la bendición de Dios. Hay un problema con eso, que no es bíblico. La Biblia nos dice que lo que trae la bendición, la complacencia del Señor sobre tu vida y las bendiciones de Dios es la obediencia que tú tengas a su palabra. Siempre se lo recuerdo a los hermanos de Mérida Sur. Siempre les digo, hermanos, nunca te olvides de la obediencia. Dios bendice la obediencia. Dios ama al obediente. Y Dios no solamente los bendice porque sí, sino que tiene una complacencia en los que son obedientes. Tú sabes cómo estás caminando con el Señor, pero te voy a mostrar algunos versículos que muestran, oye, la obediencia es lo más importante para el Señor. Podemos decir que obedecemos al Señor y no hacerlo, pero Él sabe cómo estamos caminando y qué es lo que estamos haciendo o qué no estamos haciendo, si estamos siendo obedientes o no. Entonces, hermano, te exhorto, obedece al Señor. Obedece al Señor completamente. Yo sé que no lo vas a hacer perfectamente, pero hay un estilo de vida práctico de obediencia. Practica la obediencia en tu vida. Crece en obediencia, porque ve el papel fundamental que tiene en la palabra. En 1 de Samuel capítulo 15 versículo 22, y voy a leer algunos versículos, y el contexto aquí es Saúl, que él obedeció, pero parcialmente. Dios le dijo, pues termina con este pueblo, y pues lo mandó a una batalla, ¿verdad? Y Saúl dijo, no voy a matar a los animales porque voy a ofrecerlo a Dios. Y Dios le había dicho, no, barre con todo, hasta con los animales, ¿no? Y el profeta ya después estaba llegando otra vez y se encontró con el profeta Samuel y Samuel lo confrontó. Y esto fue lo que le dijo cuando lo confrontó. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces vemos que para Dios es más importante la obediencia que el sacrificio. Nosotros lo vemos por ejemplo, en diciembre, vemos que hay personas que así se arrodillan y van y hacen sacrificios supuestamente para Dios, ¿no? Y se van y corren y se abstienen de comer ciertos alimentos y maltratan su cuerpo y todo y los someten. Pero la Biblia está diciendo, Dios no se agrada de los sacrificios, sino que Dios se agrada de que seas obediente a Él. Muchas de esas personas ya cuando pasó toda la celebración, después regresan a hacer cosas que son peores de las que hacían antes. Entonces Dios no aprueba ese comportamiento. Dios no quiere que tú te causes dolor o que hagas sometas a tu carne a ciertas cosas, sino que Dios lo que quiere es que seas obediente a sus mandamientos y a su palabra y que vivas una vida consistente con lo que crees. En Salmos 16:3 dice, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia, dice Dios. Fíjate lo que dice, para los íntegros es toda mi complacencia. Qué hermoso, ¿no? Salmo 69:30 dice, alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza, y agradará a Jehová más que sacrificio de buey o becerro que tiene cuernos y pezuñas. El contraste del obediente y del desobediente. Mira lo que dice, Proverbios 11:20. Abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino le son agradables. Es muy claro.
¿Cuántas veces ya lo vimos? Proverbios 21:3, otro versículo. Hacer justicia y juicio, o sea, vivir una vida de santidad, es a Jehová más agradable que sacrificio. Miqueas capítulo 6, versículo 7. Mira lo que dice, es una serie de preguntas que está haciendo el profeta aquí. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros? ¿O de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La Biblia es sumamente clara. Para Dios es más importante la obediencia. Yo he conocido personas que de repente tienen algún familiar, algún amigo, que anda en desobediencia y que dicen, yo no me necesito congregar, vayan ustedes a la iglesia, tal vez manda a su familia, vayan ustedes a la iglesia y hasta lleven el diezmo. Ok, está bien ofrendar para la obra del Señor, y eso es una obediencia, pero eso te debe de recordar como la obediencia de Saúl, es una obediencia parcial. Jesús le dijo eso también a los fariseos. Ustedes están diezmando los granos, la menta, ¿no?, el comino, están diezmando los granos, pero se olvidan de lo más importante, la ley, la justicia, la misericordia, la verdad, todas estas cosas tan importantes. Ya en el Nuevo Testamento, porque uno podría decir, ay pastor, estás predicando la ley. No, estoy predicando lo que la Biblia dice, de vivir una vida agradable al Señor. En Hechos capítulo 10, versículo 34 dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada, mira lo que dice hermano, se agrada del que le teme y hace justicia. Muy claro, fe, temor de Dios, el que hace justicia, obediencia. ¿Cómo podemos hacer esto? Solamente con una relación estrecha con la palabra de Dios. Por eso es importante congregarse, por eso es importante los cursos, por eso es importante ver predicaciones, por eso es importante hacer estudios de la palabra, tener devocionales familiares, tu devocional personal, etcétera. Llenarte de la palabra del Señor para poder crecer en fe. Todo esto se incluye en la palabra. ¿Cómo puedes tener fe? La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Quieres tener más fe? Lee más la palabra. Temor de Dios. ¿Cómo vas a crecer en tu temor del Señor? Conociendo quién es el Señor y conociendo quién eres tú. ¿Y cómo lo puedes conocer? Por medio de la palabra. ¿Cómo vas a poder obedecer? Leyendo la palabra. Ahí es donde se encuentran los mandamientos, las instrucciones, las promesas, todo lo que necesitas para ser enteramente preparado para toda buena obra está en la palabra. Entonces, hay que escuchar la palabra, hay que leer la palabra. Es lo que nos dice Romanos 12, 1 y 2, que estos versículos también son de memoria, hermano. Estos son de memoria, estos son básicos. Así que, hermanos, está hablando el apóstol Pablo, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo. Y después mira lo que dice, agradable a Dios. Tu cuerpo, antes los sacrificios eran las vacas, las ovejas y las palomas y todos estos animales, pero ahora el sacrificio eres tú. ¿Y cómo vas a presentar a ti? ¿Cómo te vas a presentar a ti? Bueno, vivo, espero que sí, santo, agradable a Dios, por medio de la palabra, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y esa es la cosa, que la voluntad del Señor siempre es agradable y perfecta. La Biblia nos exhorta varias veces. Podemos ver en Colosenses 1:10, un ejemplo. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios.
Hay hasta algunos mandamientos específicos para los jóvenes, por ejemplo, dice en Colosenses 3:20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Es parte de los mandamientos de Dios. Para los trabajadores, en Colosenses 3:22, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Entonces, esto es algo que nuevamente es súper importante y que es algo continuo. Y la Biblia nos dice que es algo continuo y que tienes que no desmayar, sino perseverar en vivir una vida que agrade a Dios. No es solamente voy a vivir una vida que agrade a Dios esta semana, sino es algo continuo, buscar siempre. Hay personas que siempre buscan caerle bien a otras personas. Nosotros debiéramos de ser los que buscan caerle bien a Dios, los que le gusta agradar a su Señor, porque es nuestro Señor, es nuestro Dios. Y ese debe de ser nuestro deseo más grande. El apóstol Pablo lo dijo así, este asunto de perseverar. Mira lo que dice, hermano. Primera de Tesalonicenses 4:1. Por lo demás, hermanos, os rogamos, fíjate cómo habla, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Es continuo, es continuo, es continuo. Así abunda más y más, más y más, más y más. Para después llegar a uno último escalón, que es el amor al otro. Si tú estás alimentando tu fe, tu temor del Señor, tu obediencia, vas a llegar a una parte donde en verdad puedes amar al otro con sinceridad y como dice la palabra. Y eso es lo que hace falta mucho en las iglesias, el amor por los demás. El Señor Jesús dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Y desgraciadamente el testimonio de la iglesia cristiana en México, y me atrevería a decir que en el mundo, no es de amor. Es de otras cosas, de hipocresía, de extrañeza, de locura, en algunos casos, gente rara, gente que es inconsistente de la manera como vive y como es. Muchas cosas negativas. Y es nuestro trabajo dar ese buen testimonio al mundo, para que puedan ver nuestras buenas obras y glorificar al Padre que está en los cielos. El amor al otro es la última parte. Es vivir vidas ya no solamente lo que es pecado y lo que no es pecado, sino lo que es bueno y lo que es mejor. ¿Dónde lo dice? Vamos a buscar en Romanos capítulo 14, y estos son los últimos versículos que voy a leer. Romanos capítulo 14, versículo 16, mira lo que dice la palabra de Dios. Voy a leer del 16 16 y 17. Dice, no, no sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Vale, al 18 también. Dice, porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. El último escalón es el amor. Algunas veces te puedes abstener de ciertas cosas, pues no te duele, porque lo haces por amor al otro, para no ser tropiezo a tu hermano. Lo dice también unos versículos más abajito, en Romanos 15, versículo 1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Entonces, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor, el último paso para vivir una vida agradable al Señor es el amor a los demás. No agradarnos a nosotros mismos, sino agradar a los demás para edificación, para que seamos una ofrenda agradable a Él. Es lo que dijo aquí en Romanos 15 mismo, para no irme, versículo 16.
Para ser, dice Romanos capítulo 15, versículo 16. Mira lo que dice. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, hablando de él, estaba hablando el apóstol Pablo, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para amar a todos nuestros hermanos y el inconverso, para ser de bendición. Último versículo que quiero leer, 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. ¿Estamos viviendo una vida que agrada al Señor, hermano? Tal vez tú puedas decir, a mí me falta fe. A mí me falta temor del Señor. A mí me falta obediencia. A mí me falta amor. Cámbialo. Busca siempre vivir una vida no agradando de ti mismo, no agradando a otras personas, sino buscando agradar al Señor. Porque haciendo esto tendrás las bendiciones de Dios en tu vida. No hay otra forma. Espero que este mensaje haya sido de bendición para ti. Y quiero hacer una oración por todos los que están viendo esta transmisión. Vamos a orar y con eso terminamos. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo que tú nos has dado de estudiar tu palabra. Te pedimos que nos des siempre sabiduría, discernimiento, para poder comprenderla y para poder ponerla en práctica. Ayúdanos a aumentar nuestra fe, a aumentar nuestro temor de ti, nuestra obediencia, nuestro amor para con los demás. Ayúdanos a vivir vidas que te agraden desde el principio hasta el final. Y ayúdanos a abundar en ello más y más, todos los días, no solamente algunos días, sino todos los días. Y cuando caemos, ayúdanos a pedir perdón, a confesar nuestro pecado y a seguir adelante en esta carrera que tenemos por delante. Te pido que bendigas a cada una de las personas que está viendo esta transmisión, que pueda ser de bendición para sus vidas, y te pido que también puedan compartirlo con otras personas que sea necesario. Ayúdanos a poder difundir tu palabra y para poder ser de edificación a la iglesia y a los que no son parte de la iglesia también. Te pedimos todo esto y te agradecemos por este tiempo en nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Tú sabes que la Biblia dice que salvación es gratis, que Dios nos dio salvación como una dádiva o regalo. En Romanos 3:23 dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, para mostrar que todos tienen un problema. Pero mira, en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Todos son pecadores y la paga del pecado es muerte. Cuando checo aquí en Apocalipsis 21:8, dice: pero los cobardes y incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Muerte segunda, el infierno, lago que arde con fuego y azufre. La Biblia nos enseña que todos son pecadores y necesitamos un Salvador, y Dios nos dio ese Salvador. Dice aquí en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o regalo o don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Recuerda, la paga del pecado es muerte. Mira qué pasó. ¿Cómo puede ser un regalo? Porque Dios dice aquí en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores nosotros, Cristo murió por nosotros. La paga del pecado es muerte, pero Jesucristo pagó esta cuenta para nosotros. Porque Dios nos ama tanto, envió a su Hijo para morir para nosotros. Qué bendición, qué regalo de Dios. Dice aquí también: no hay otro camino para ser salvo. Nadie puede ser salvo, nadie puede tener vida eterna sin Jesucristo. Dice en 1 Juan 5:12, el que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo no tiene la vida. Si tiene Jesucristo, tiene vida eterna. No tiene Jesucristo, no tiene esa salvación. ¿Por qué? La paga del pecado es muerte. Y Jesucristo pagó esta cuenta por nosotros. Mira aquí en Romanos 10:9. ¿Cómo puedo tener Jesucristo? Yo quiero tener Jesucristo. ¿Cómo es posible? Dice aquí muy claro en 10:9 de Romanos:
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si cree con todo tu corazón que Jesucristo murió en esta cruz por nuestros pecados y Dios levantó a Él el tercer día, ¿cree eso para justicia? Puede por la boca confesar Jesucristo como tu Señor y Salvador. Si quieres aceptar a Jesucristo para tener salvación, vida eterna, este regalo de Dios que Él hizo para toda la gente en este mundo, no importa qué hiciste, no importa de tu pasado, Dios te ama. Dios hizo un plan para nosotros ser salvos, su Hijo Jesucristo. Si quieres aceptar a Jesucristo, puede orar conmigo. Padre, perdóname por mis pecados. Límpiame de toda maldad. Acepto a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Acepto vida eterna. Gracias, Padre, para ser salvación, un regalo para mí. Gracias por tu amor. Enséñame tu palabra. Guíame en toda la verdad. Gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Si oraste conmigo para recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, felicidades. ¿Tiene dudas, preguntas? Puede contactar nosotros por este sitio de web que aparece aquí en esta pantalla. Por favor, disfruta tu vida en el Señor. Espero que tiene esta confianza, que tiene Jesucristo y que tiene vida eterna. Felicidades.